Estar listo para cualquier terreno es clave. La altura es trascendental para alcanzar el mejor desempeño. La velocidad es importante para mantener la trayectoria precisa. La postura y la elegancia deben ser implacables. Soy Nicolás Lapenti, ex tenista profesional y ahora un catador de SUVs. ¿Estás listo para conocer un SUV de pura cepa? Cada uno de los paneles, las oradoras representan a un país y entregan sus conocimientos y experiencias para continuar transformando los entornos, dando a conocer las iniciativas que buscan el progreso económico y la inclusión de la mujer en una sociedad más equilibrada. Nuestro objetivo es visibilizar lo mejor que tiene Ecuador, conectado con el mundo y el mundo conectado con Ecuador. A continuación, tenemos el panel Generación de Redes e Impacto en las Empresas, que cuenta con la participación de Francisca Valdés de Chile, Gabriela Sommerfeld de Ecuador, Carmen Lolé de España y Jessica Benavides de Ecuador como moderadora. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a WEF Ecuador desde la mitad del mundo. Mi nombre es Jessica Benavides, soy experta en sostenibilidad y comunicación y sobre todo en creación de marcas con propósito. Actualmente directora de Fundación Circular, una ONG que promueve la economía circular y el desarrollo de ciencia e investigación en el país. Quiero agradecer al panel que hoy me acompaña, con quien desarrollaremos la temática Generación de Redes e Impacto en las Empresas. Quiero dar la bienvenida a Francisca Valdés, que nos acompaña desde Chile, y a Gabriela Sommerfeld y Carmen Sánchez desde Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Antes de iniciar, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como WEF Ecuador. Voy a iniciar presentando a Francisca. Ella es directora ejecutiva y fundadora de Mujeres Empresarias de Chile, vicepresidenta primera de USEC, la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, además directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de la Fundación Everest del capítulo chileno del Museo Nacional de Mujeres en el Arte, presidenta de la Corporación de Chile, Eisenhower Fellows y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Con ella hablaremos de las mujeres en la alta dirección de empresas. Bienvenida, Francisca, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jessica, gracias por esta invitación. Bueno, iniciamos con este tema tan importante, mi estimada Francisca. Se estima que en Europa se alcanza un 30%, las mujeres alcanzan un 30% en cargos de dirección, mientras que en América Latina no llegamos ni al 25%. La pregunta para ti con la que quiero iniciar este panel es, ¿qué debemos hacer para impulsar este crecimiento en nuestra región? Bueno, efectivamente lo que dice es así. Nosotros llevamos harto tiempo estudiando lo que pasa en la alta dirección de las empresas y por qué es tan importante que estemos ahí. La verdad es que es donde se toman las decisiones de las empresas. Y las mujeres somos más del 50% de la población y somos las grandes tomadoras de decisión del consumo. Entonces, este es un tema realmente que tiene que ver con el negocio de las empresas, porque si estuviéramos tomando en cuenta esta mirada de la mujer, que es la consumidora, podríamos estar vendiendo mucho más y nuestras empresas quizás serían mucho más productivas y tendrían mejor resultado. Sin embargo, no es así. Y las conclusiones, Jessica, principales es que esto tiene que ver con un tema cultural. Es bastante holístico, tiene que ver cómo nos educan desde pequeña, tiene que ver con nuestra creencia o históricamente el hombre ha sido el que se ha desarrollado en el mundo más público y del trabajo. Entonces arrastramos una serie de cosas de años que, a pesar de los buenos niveles de educación que adquieren las mujeres y de ese talento que tienen, no logra manifestarse en la toma de decisión de nuestras empresas. En Europa hay una cultura bastante más abierta y en América Latina parece que somos los más machistas del mundo porque tenemos cifras muy malas, y aquí hago un llamado a toda nuestra audiencia a recordarles que somos, como dije, la mitad de la población
y la mamá de la otra mitad. Entonces, cómo estamos educando a nuestros hijos e hijas es bien relevante para producir este cambio que tiene que ver con educación, tiene que ver con la cultura que hay en la empresa y con cuán estratégica es esta mirada de los dueños o accionistas de las empresas para tener estos equipos balanceados que sin duda van a aportar a tener un mejor resultado. Claro que sí, topaste ahí algunas cosas súper importantes como el tema de la educación, ¿no? Yo creo que una de los secretos que ya vamos evaluando en la medida en que pasa el tiempo, que debemos empezar a revisar es la educación desde muy temprana edad. Entonces, yo creo que ahí es una de las cosas por las que debemos partir para poder hablar de esta equidad de género de la que siempre hemos venido conversando, ¿no? Quiero tener contigo también una conversación en una parte que todo el tiempo se ha venido planteando y nosotros como mujeres pues también nos lo hemos planteado. Tener mujeres en la alta dirección se incrementa anualmente a nivel nacional, pero aún esta paridad de género en posiciones de presidencia o CEOs específicamente es difícil de acelerar. Se estima que solo el 15% de las mujeres a nivel mundial ocupan cargos como este, es decir, de presidenta o el primer cargo en una organización. ¿Qué habilidades, Francisca, o qué destrezas nosotros debemos desarrollar como mujeres para alcanzar estos espacios? ¿Son distintas a las que desarrollan los hombres? ¿Son las mismas? ¿Qué mirada tienes tú al respecto de esto? Mira, mi mirada tiene que ver como un poco como con la ley natural. Hombres y mujeres somos diferentes, tenemos un cerebro diferente, un cuerpo diferente, sin embargo, tenemos muchos talentos que son complementarios. Y lo que hemos visto nosotros en que los equipos balanceados son equipos donde cambia la dinámica de cómo resolver ciertos desafíos, de cómo buscar las mejores soluciones. Efectivamente, se amplía la mirada, hay una mejor representación de los stakeholders de las empresas. Por lo tanto, lo que tenemos que aspirar es a esa amplitud, a esa diversidad de pensamiento y de diferencia, porque en la diferencia está la riqueza. Cuando hablamos de igualdad y de paridad, es que queremos tener las mismas oportunidades que los hombres. Y hay que en ese sentido emparejar un poquito más la cancha para las mujeres, que la tenemos más difícil. ¿Por qué la tenemos más difícil? Porque tenemos, por ejemplo, el tema de la familia y los hijos todavía depende mucho de nosotros o se cree que es una responsabilidad más de nosotras. Se malentiende porque los hijos son de hombres y mujeres y es algo que tenemos que cuidar como sociedad y como empresa. Si no sabemos dar las facilidades o emparejar esta cancha a las mujeres, nuestras empresas van a perder ese talento y el talento se repartió de manera homogénea entre hombres y mujeres. Así como hay mujeres muy matemáticas y muy, a lo mejor, con liderazgos muy duros, también hay mujeres con liderazgos más empáticos, abiertos. No es exclusivo de mujeres o de hombres tener un estilo especial. Se habla mucho de las habilidades blandas de las mujeres, sin embargo, hay mujeres que no tienen ni una habilidad blanda y que son muy buenas para los números. Entonces, ojo ahí, las habilidades y los tipos, puede haber un tipo de liderazgo más femenino o más masculino, pero puede haber un hombre que ejerza un liderazgo muy femenino también. Entonces, no encasillarnos en estereotipos y las mujeres seamos mujeres. No dejemos nuestra feminidad, no dejemos nuestras habilidades, porque ahí está la riqueza donde vamos a aportar en los equipos. Y yo creo, Jessica, que al principio de la incorporación laboral de las mujeres, muchas mujeres tuvieron que masculinizarse y ponerse corbata y hablar fuerte, porque eran las únicas sentadas en esa mesa y si no, no eran oídas. Hoy día yo creo que esa posibilidad, o sea, esa actitud nos abrió una posibilidad, pero hoy día la riqueza es a no perder nuestra feminidad, a decirle a las jóvenes que podemos ser madres, trabajadoras, CEO, sin perder nuestra condición de mujer, y que ahí está la riqueza, en el complemento con el hombre, porque un equipo solo de hombres es un equipo cojo, y un equipo solo de mujeres también es un equipo más pobre. Entonces busquemos esa diversidad como complemento, porque ahí está la riqueza. Me quiero quedar, Francisca, con esto que acabas de comentar, de que a veces perdemos hombres y mujeres esta vulnerabilidad y no queremos mostrarla por miedo a pensar que es una debilidad, cuando en realidad esto nos permite sentirnos humanos, ¿no? Esto permite sentir que somos personas y que todos podemos tener ciertos problemas en algún momento y que la idea
es construir en equipo de manera colaborativa. Yo creo que eso también es algo que ha funcionado muchísimo en otros espacios, que ha permitido justamente que se pueda en conjunto buscar cuáles son las soluciones a ciertas problemáticas y no pensar desde el lado feminista, desde el lado machista, desde el lado hombres, desde el lado mujeres, Sí. sino cómo a nivel complementario pues podemos empezar a trabajar desde esa línea. Sobre todo, Jessica, que hay muchas corrientes que contraponen al hombre con la mujer. Yo creo que ese no es el camino, y es muy importante lo que decías tú, buscar la manera de buscar la solución para que ambos, hombres y mujeres, podamos tener las mismas oportunidades. Acá en Chile de repente le han dado tanto con la paridad, con el feminismo, que produce cierto como temor o rechazo, y esa no es la idea. ¿Ah? Ahora, ¿por qué hablamos tanto de temas de mujeres? Porque históricamente existen brechas que todavía nos juegan en contra. Y la labor, por ejemplo, de un Estado es emparejar la cancha para que hombres y mujeres tengan acceso al trabajo, puedan emprender, puedan hacer las cosas que quieren hacer. Y en ese sentido, las mujeres tenemos una desventaja. Tú ves la pandemia, cómo golpeó mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces, por eso hablamos tanto de eso, para tratar de ayudarlas, porque estamos en una situación más difícil que los hombres, y eso es lo que los hombres tienen que entender para que nos ayuden a tener una corresponsabilidad, a tener de alguna manera poder partir en la misma condición, y no con esta desventaja tan grande que tenemos en muchos casos. Hablaste de algo muy importante, y es este cierre de brechas que tenemos que ir alcanzando, no solo desde el lado de las mujeres, como tú bien lo mencionas, sino en conjunto. Este cierre de esta brecha específica en el liderazgo, es decir, que las mujeres podamos estar en cargos mucho más altos, viene acompañada también de un cierre de una brecha salarial. Se estima y se habla de que nosotros tenemos como mujeres, a pesar de ocupar mismos cargos, pues una diferencia entre un 18 y un 21% en tema de salarios. ¿Cómo lograr que este cierre de brecha en el tema de liderazgo vaya acompañado de un tema salarial? Mira, esto tiene que ver con un tema bien holístico. Holístico quiere decir como de muchas aristas, muy, muy completo. Por un lado, tenemos que empoderar a nuestras mujeres, capacitarlas, que se crean el cuento, y que también una responsabilidad del desarrollo de carrera de uno es negociar el sueldo. Y eso no tiene nada de malo, y tenemos que crear valor y que nos retribuyan por eso. Lo segundo es crear también temas de transparencia y de sensibilidad dentro de las empresas, porque esto tiene que ver con una retención de talento. Vamos a llegar en un minuto de tener muchas jóvenes que van a elegir dónde trabajar, y yo creo que las empresas que no tengan estas políticas de cero brecha salarial, de oportunidades para las mujeres en el desarrollo de carrera, van a perder ese talento. Las empresas que tienen mujeres en los directorios, en el C-level, en la línea ejecutiva, son empresas que atraen más talento femenino. Y si yo como empresa quiero tener a los mejores, tengo que saber retener hombres y mujeres talentosos en mis equipos. Entonces, creo que va muy de la mano este tema del liderazgo y de la brecha salarial, y si soy una empresa que no está viendo esto, estoy en un riesgo muy alto de perder el mejor talento. Sí, muchísimas gracias. Nos quedamos, creo, todas con estas enseñanzas, y obviamente la audiencia que nos ve es lo que queremos dejarle, ¿no? Estos tips de mujeres tan valiosas e importantes que han alcanzado ciertos niveles de desarrollo con su experiencia, con su trabajo, para que realmente lo podamos adaptar a nuestras vidas y ver cómo vamos alcanzando también en las generaciones que vienen más empoderamiento, más riesgo, más valentía. Yo siento que estamos construyendo mujeres, y siempre digo dejar la semilla en estas niñas, en estas adolescentes, para que vayan alcanzando cada vez estos espacios, pues realmente es un check a nuestro trabajo y a nuestro paso por este mundo. Quiero agradecerte, Francisca, por estos aprendizajes súper interesantes, y ahora quiero darle la bienvenida a Gabriela Sommerfeld. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriela, es un gusto tenerte aquí. Quiero presentar mis notas respecto de tu trayectoria. Eres la primera mujer en presidir una aerolínea en América, vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Hablando de liderazgo, tú eres una gran representante en esa línea.
miembro del directorio de Pacto Global, Movic Hotels, Cervecería Nacional, Amber, Fundación Charles Darwin. En el sector público has ejercido como miembro del equipo negociador del Yasuní ITT y lideraste Quito Turismo. Desarrollas actividades privadas en el sector turístico y energías renovables. Has sido una ponente en temas de emprendimiento, mercado, competitividad, turismo y desarrollo sostenible. Reconocida por el apoyo a la comunidad, turismo, aviación, liderazgo, emprendimiento y empresaria del año. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Contigo vamos a hablar la reactivación del turismo y este tema tan importante que es el desarrollo sostenible. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, muy honrosa de compartir este panel junto a grandes mujeres. Muchas gracias por la invitación. Gabriela, quiero arrancar, antes de empezar con todas las preguntas, en el transcurso de la vida se ha dado que hay algunas industrias que son muy para los hombres y otras para las mujeres. Ese es un reto que nosotros vamos teniendo que romper y meternos, tanto hombres o mujeres, donde nos guste, donde nuestro corazón designe que vamos a poder aportar. La aviación es uno de ellos, ¿no? Que ha sido por décadas manejado por este sector masculino. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria ahí. Bueno, cuando yo ingresé en la aviación, de hecho fue mi primer trabajo. Me tocó empezar desde bien abajo, a pesar de que era una empresa familiar, aprender los procesos, aprender de cada área, entender la parte comercial, la parte financiera, la construcción del precio de venta a través de la estructura de costos, entender la forma de pensar de cada área de la empresa, que es bien particular. La área operativa tiene su forma de pensar, la parte de mantenimiento, su forma de pensar, financieros y ventas es otro mundo. Entonces, entender primero a la empresa casa adentro, después del mercado y después la industria, fue un camino de algunos años. En la industria me encontré con puro caballero y yo utilizo la palabra caballero porque me mimaron y me consintieron. De hecho, empezamos a liderar ya no solo la empresa, sino la industria, cuando se presentaron algunos temas que había que trabajar para poder volver al país y la industria de la aviación ecuatoriana más competitiva. Terminamos formando una asociación entre todas las empresas nacionales de aviación, se llama ADENA, hasta el día de hoy tiene 14 años, y quien la lideró fue mi persona. Y los caballeros lo que me dijeron en esa mesa fue, tenía que llegar una mujer para sentarnos a todos en la mesa y ordenarnos y salir a luchar por lo que necesitamos de la industria. Fue una linda y rica experiencia donde no sentí que el ser mujer me hacía de menos. De hecho, hasta me dio ciertos privilegios porque la industria se portó bastante amigable con mi llegada y respetaron mucho el conocimiento, el trabajo. Yo creo que es importantísimo lo que acabamos de escuchar, que se necesita estar educada, tener un activo y una herramienta que es el conocimiento y también trabajar y perseverar sobre lo que se cree de forma estructurada. Entonces, con esas herramientas no hay quien nos pare a las mujeres porque somos tan capaces como los hombres. Como acaban de mencionar, la capacidad no tiene género. Eso está bien distribuido en hombres y mujeres. Así es, Gabriela, y claro, con lo que nos mencionaba Francisca, ¿no? Nosotros, mientras más conocimiento, más seguras, más empoderamiento, ¿no? No se trata de habilidades distintas, sino cómo buscar cada uno contribuye en este ejercicio. Bueno, contigo vamos a hablar específicamente del tema de la reactivación del turismo. Post pandemia hemos tenido muchos espacios donde unos han mejorado, digamos, el sector farmacéutico pues se ha visto beneficiado de la pandemia, mientras que otros, como el turismo, pues definitivamente debido al confinamiento se ha visto afectado, hoteles, restaurantes, y bueno, es momento de empezar a reactivarnos. Uno de los sectores, como lo mencioné, más afectado y más golpeado por la pandemia ha sido justamente el turismo debido a este confinamiento obligatorio que hemos tenido casi ya durante 18 meses. Se estima que hoy en la mañana escuchaba, alrededor de 3.900 millones ascendería la pérdida en el Ecuador. ¿Cómo logramos impulsar esta reactivación turística sin que el ser humano genere el impacto ambiental que hasta ahora ha tenido? La pandemia es un ejemplo específico de que nosotros como seres humanos hemos metido mano en donde no debíamos y es un mensaje hacia nosotros de decir, oigan,
algo están haciendo, es momento de cuidarme, es momento de protegerme. ¿Cómo podemos convivir los dos sin afectarnos? Gabriela. Fortaleciendo un poco la idea de que el turismo es una de las empresas, de las industrias más afectadas a nivel global. Si el turismo forma parte de la industria de los servicios y en general perdió el 70% de los empleos aquí en el Ecuador, el sector servicios. Hablamos de que se perdieron 600,000 empleos, de los cuales 200,000 fueron mujeres. Y de eso el turismo tiene mucha absorción. 7 de cada 10 empleos son mujeres en el sector turístico. Y es el sector donde mayor empoderamiento hacia la mujer hay. La mayoría de los cargos directivos, gerenciales, son mujeres. Pero, ¿qué nos enseña la pandemia? Primero que la naturaleza y la biodiversidad sí es resiliente. Tan pronto nosotros nos confinamos y dejamos de contaminar el planeta, toda la naturaleza volvió a tomar su cauce. Y eso fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que si nosotros lo aprendimos y lo entendimos bien durante la pandemia y el confinamiento y levantamos conciencia a nivel global, sabemos que con buenas prácticas, con inclusión de tecnología para reducir las emisiones, y con una mayor conciencia en cuanto a mejores procesos para ser más eficientes, podemos recuperar lo que hemos destruido de cierta forma a lo largo de los años. Podemos reducir nuestras emisiones y podemos buscar un equilibrio entre lo que es producción a través de los servicios turísticos, pero también conservación, respetando y preservando los recursos naturales y culturales. Entonces, si nosotros queremos reactivar el turismo, no hay duda alguna de que lo podemos hacer inmediatamente, pero con mejores prácticas. Particularmente, yo veo que se levantó una mayor conciencia. Yo veo que lo que es transporte, todos hablan el día de hoy cómo van a reducir sus emisiones a través de la utilización de combustibles menos contaminantes. Cómo están haciendo para neutralizar o abatir las emisiones que provocan a través de su operación. Ya tenemos las balanzas de compensación. Cuando compramos un boleto ya podemos pagar por nuestras emisiones y contribuir de cierta forma. Y así también en las diferentes áreas del turismo. ¿Qué es importante aquí? Empezar a trabajar en lo que es una economía circular que impacte, que transforme no solamente a mi empresa, a mi entorno, pero al entorno en el cual yo estoy provocando también el cambio. Claro que sí, a la cadena de valor, ¿no? Desde que arranca hasta que termina, esa es una mirada que tenemos que empezar a dar. Pero también una de las cosas que está sucediendo es que post pandemia ya podemos salir un poquito y la gente lo primero que está haciendo es ir a la naturaleza, ¿no? Mucha gente está empezando a subir a las montañas, está empezando a ir a los lagos, se ve esta reactivación principalmente en los lugares de la naturaleza. Otra de las cosas importantes que quiero hablar contigo, Gabriela, es justamente que tenemos un nuevo consumidor, ¿no? Hablábamos hace un momento de que ya el chip es distinto con las nuevas generaciones y estas nuevas generaciones, antes de tomar una decisión de compra, pues evalúan qué es lo que estoy haciendo, qué impacto ambiental tiene, cuál es el grupo vulnerable que está detrás de esta industria, entre otras cosas. ¿Cómo las estrategias de sostenibilidad, este tema tan nuevo, tan tocado, que ahora todo el mundo quiere y está hablando de sostenibilidad, cómo estas estrategias de sostenibilidad logran atraer y fidelizar este nuevo consumidor con esta distinta mirada? Hay muchos estudios alrededor del mundo que muestran que el consumidor consciente, que en su mayoría es consciente porque hablamos de que la gran población es joven y ellos nacen ya con otro chip, ellos tienen otros intereses y otras prioridades, ellos sí tienen conciencia por hacer las cosas bien, por la sostenibilidad. Y ellos están dispuestos a pagar un mayor precio por contribuir de cierta forma a tener un mejor estilo de vida. ¿Y cómo tienen un mejor estilo de vida? Siendo conscientes, consumiendo de forma consciente. ¿Qué significa ser consciente? Tener buenas prácticas de producción, tratar de resarcir lo que de cierta forma estamos explotando de diferentes maneras
para poder crear los bienes y servicios, reutilizar, incorporar todo lo que es la economía circular en nuestros procesos. Entonces, esto sí ha dado en el mercado en diferentes formas un valor agregado al producto. El cliente y el consumidor ha mostrado que está interesado en pagar más, pero hacer sus compras y sus consumos de forma consciente. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Estamos este rato desarrollando un proyecto inmobiliario en el cual se ha incorporado muchísima tecnología y mejores prácticas de construcción y de sostenibilidad para reducir todo lo que es la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero, no solamente durante la construcción, sino sobre todo durante la operación, entendiendo que las ciudades son las primeras contaminantes o las más, una de las fuentes de mayor contaminación en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, la inclusión de mayor tecnología causa que el costo de construcción sea mayor. Sin embargo, el mercado está dispuesto a pagarlo y es un proyecto piloto que muestra que en efecto el mercado está dispuesto a pagar un mayor precio si es que las mejores prácticas de incorporación de tecnología y de materiales que tienen su trazabilidad de menor impacto en el planeta están siendo utilizados. Nos acabas de contar también estas oportunidades, ¿no? Que están surgiendo de este aprendizaje que estamos llevando. Una de las cosas importantes que es necesario evaluar es que también en la medida en que va pasando el proceso, ¿no es cierto? Ya vamos saliendo un poco nuevamente a la normalidad, aunque creo que definitivamente todos hemos acordado que nunca más vamos a volver a ser los que fuimos. Se espera que existan nuevos negocios, ¿no es cierto? Estos nuevos negocios con este enfoque sostenible, con este enfoque de proteger el medio ambiente. Y se habla de que quienes no se puedan subir en esta ola difícilmente van a poder mantenerse. Entonces, ¿qué estrategias específicamente este sector turístico están planteando o han debatido como para que este sector no vuelva a vivir esta tragedia? Como tú dices, muchas familias han quedado sin el sustento inmediato debido a que sus principales negocios se han visto afectados. Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que entender que el turismo, al igual que todas las industrias, han mostrado o han visto la necesidad de tener una estructura de costos que sea resiliente a las condiciones y a las situaciones que se nos presenten. Ha sido un momento de gran impacto en los últimos tiempos, la pandemia, pero no quiere decir que es el último que vamos a vivir. Entonces, tenemos que preparar nuestras empresas para estos grandes impactos que pueden venir en lo positivo o en lo negativo. Entonces, ¿qué se necesita? Una estructura de costos diferente. En el turismo tal vez teníamos muchos costos fijos, ahora los tenemos que volver variables con prácticas y con estrategias y con procesos que sean innovadores. Pero también tenemos que entender que no solamente la oferta es quien tiene que adaptarse, sino también tenemos que entenderle a la demanda. ¿Y qué es lo que pasa con la demanda? El mercado el día de hoy busca experiencias diferentes, busca la ruralidad, algo que venía trabajando la Organización Mundial del Turismo antes de la pandemia. Justamente el año previo a la pandemia venía trabajando sobre cómo desarrollar y darle mayor importancia al turismo rural, entendiendo que siendo tan generosa la industria del turismo, esta riega transversalmente en la economía, pero especialmente y particularmente en las zonas rurales, evita la migración porque transforma y mejora sus economías y además genera empleo y genera divisas. Pero a través del turismo sí podemos nosotros traer todas las bondades que el día de hoy se pueden ver a través de la incorporación de mayor conectividad, no solamente en vías, sino también en lo que es voz y datos. Necesitamos incorporar a aquellas zonas rurales que nos presten
o que sean unos nichos, unos hotspots para desarrollar el turismo de aventura, canopy, senderismo, rapper, campismo, agroecología, voluntariado, turismo comunitario, turismo para entender cómo se siembra el café, el chocolate, toda la experiencia. Esas zonas que hemos encontrado para lo que es hotspots de aviturismo, de ecoturismo, de pesca deportiva. En fin, tenemos tanto que hacer en las zonas rurales, pero a través de entregarles una mayor conectividad, pueden acceder a educación y transformar las siguientes generaciones que no se queden limitados por falta de conectividad. El mundo ahora ya no es de libros, sino de internet. Ahí uno se autoeduca y se educa y se conecta al mundo, ofrece sus servicios, ofrece sus productos. También podemos incorporar lo que es energías renovables a través de las energías solares y todas las nuevas tecnologías que hay para ayudarles a tratar su basura, para que los derivados de esta sirvan para sus huertas, para su agricultura y para la creación de biodiesel, que apoye a todas sus herramientas mecánicas a sembrar de mejor forma y cultivar sus áreas. Es decir, todo esto estamos hablando que es parte de lo que hablamos en el desarrollo sostenible, pero si todos nos ponemos de acuerdo que a través de la industria turística incorporemos todas estas buenas prácticas, vamos a transformar realmente la vida de quienes más necesitan y están en las zonas rurales. Y eso podemos hacerlo alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos quedamos con esto de formar redes que permitan de alguna manera empezar a reactivar este turismo, y no solo el turismo, sino toda la economía alrededor del país. Gracias por acompañarnos. Quiero dar la bienvenida. Voy a cerrar mi panel con Carmen Sánchez. Carmen, muchísimas gracias por acompañarme. Tengo en mis notas que eres presidenta de la Cámara Oficial de Comercio de España en Quito, vicepresidente también de Región Andina y Brasil de Atrevia, con más de 12 años de experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional. Estás especializada en posicionamiento y reputación. Has desarrollado tu carrera profesional tanto en el ámbito empresarial como directora de comunicación de diversas organizaciones, como en el de la consultoría, habiendo asesorado y acompañado a compañías de diferentes sectores en las estrategias integrales de comunicación y asuntos públicos. Eres una ponente habitual en espacios empresariales y educativos como el Congreso FEDSCOM o Human Capital Tour. Colaboras además con organizaciones como la APD, la Nota Económica, e instituciones educativas como Ecotec. Licenciada en Periodismo de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España, y tienes un posgrado en Marketing en el London School of Business and Finance. Quiero hablar contigo sobre el tema reputación, liderazgo y fake news. Me parece que es un tema muy importante. Hoy por hoy vivimos en un espacio, justamente por el confinamiento, hemos buscado espacios en donde nosotros poder relacionarnos, y uno que ha despuntado pues precisamente son las redes sociales. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias y sin ninguna duda un honor poder estar aquí en este panel, no solo apoyando una iniciativa como es el Women Economic Forum, sino además con unas compañeras panelistas espectaculares, ¿no? Así que muchísimas gracias. Como tú decías, el tema reputacional es clave, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que la reputación y el riesgo reputacional se han convertido en una de las mayores preocupaciones de los directivos, ¿no? A nivel mundial, y que van mucho más allá de los riesgos meramente operativos. Entonces, en ese contexto, yo siempre digo que cuando hablamos de reputación, la confianza es clave, ¿no? Estamos en un momento en el que las organizaciones necesitan fórmulas que les permitan desarrollar confianza en un mundo cada vez más transparente, hiperconectado y sin ninguna duda muy exigente por parte de la ciudadanía, ¿no? Solemos decir que antes todo se limitaba a los números y sin embargo ahora ya los consumidores, los empleados, es decir, ese talento que queremos atraer, nuestros accionistas, cuando los hay, valoran aspectos que van mucho más allá de esa mera perspectiva financiera, ¿no? Y la prueba está en todo el modelo ESG, es decir, ahora todas las empresas que buscan trabajar con inversionistas, que buscan extender mercado, ampliar posibilidades,
saben que tienen que trabajar en ese modelo que involucre todas las cuestiones de sostenibilidad, de medio ambiente y, por supuesto, gobernanza y ética, ¿no? Es absolutamente clave. Entonces, desde la perspectiva de comunicación, que al final pues no deja de ser, como señalabas, mi expertise, al final una empresa tiene que establecer un marco de acciones, de mensajes que sea coherente para abordar todas estas cuestiones clave que además le permita llegar a las diferentes geografías, mercados de la industria en los que están involucrados y no deja de ser un enfoque desafiante, ¿no? Es decir, porque al final dentro de una organización tienes diferentes grupos e intereses que generan esos mensajes, lo que a veces nos puede llevar a que se genere una disonancia que sin ninguna duda afecta a la reputación y puede afectar a la credibilidad. Para mí, y con esto termino este punto, existen unos ejes, unas claves hacia las que las empresas deben dirigirse, ¿no? No solo desde la perspectiva de comunicación, sino a nivel global, holístico, que es siempre trabajar con el objetivo puesto en la transparencia, en el respeto, ¿no? Con esa escucha activa. La comunicación hoy en día ya va mucho más de escuchar que de contar, ¿no? Es decir, esa escucha activa hacia las necesidades de nuestras audiencias, coherencia, sin ninguna duda, tangibilidad, es decir, no es solo contar algo, sino es cómo demuestro que esto se hace real, se hace realidad y sin ninguna duda siempre teniendo a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Es así, lo que nos acabas de comentar es súper cierto. Antes no se daba tanta prioridad al tema de comunicación y hoy por hoy las líneas que están a la cabeza de las empresas pues saben que es importante volver la mirada a la comunicación y a la conectividad. Quiero que nos ayudes con un mensaje súper importante para las empresas que nos están escuchando. ¿Cuáles deberían ser estas estrategias que nosotros debemos no dejar de mirar, estos ejes que no debemos dejar de mirar en este momento, pensando en que la audiencia digital en el Ecuador asciende a más o menos 10 millones? Mira, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el sector privado puede y debe ser un agente de cambio para alcanzar el desarrollo. Y además en el tema que nos ocupa con este foro, en particular con la equidad, ¿no? Entre mujeres y hombres. Y para ello, al final, tenemos que ser conscientes que la igualdad es un factor que propicia el liderazgo empresarial, que propicia la competitividad. En el ámbito digital, como tú bien dices, sabemos que tenemos la situación con las fake news. Yo siempre digo que las fake news no han sido creadas por las redes sociales, pero sin embargo las redes sociales sí se han convertido en un amplificador, ¿no? Date cuenta que no solo tenemos una audiencia en Ecuador de 10 millones, el MIT señalaba el año pasado que el 65% de la ciudadanía en economías avanzadas ya se informa a través de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, el peso que tienen es muy importante. Desde las empresas tenemos que crear, como decía al inicio, esos marcos de confianza, tenemos que convertirnos también en ese transmisor responsable, pero también creo que las personas tenemos una responsabilidad a la hora de elegir cómo nos informamos, ¿no? Fijaros que Gartner, la consultora, señalaba en 2020 que en aproximadamente 2 años las personas íbamos a consumir más información falsa que verdadera. Por lo tanto, ahí también está nuestra responsabilidad a la hora de discernir, de elegir cómo nos queremos informar y de no tener esa facilidad para presionar el reenviar que tanto nos gusta en algunas aplicaciones como WhatsApp. Así es, y también este tema de retuitear o de compartir lo que tú decías, cualquier información, sin tener este proceso de verificación de la fuente. Eso un poco, cuando Gabriela hablaba del tema de conectarnos, también viene siendo un problema, ¿no? No tenemos como, si bien podemos estar conectados, también es importante ver qué compartimos y qué educamos, tomando en cuenta también lo que nos decía Francisca, ¿no? ¿Qué estamos entregando hacia las nuevas generaciones? ¿Qué conocimiento estamos dejando? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un panel de muchas oportunidades para quedarme con aprendizajes. Estoy segura que la audiencia que nos mira también se queda con todos estos aprendizajes, estos tips que ustedes han dado para que podamos nosotros, no solo a nivel de personas, sino también a nivel de empresas, organizaciones, podamos tomarlas y podamos empezar a implementarlas.
específicamente para poder avanzar hacia donde queremos. Creo que hoy estamos teniendo una mirada importante hacia el medio ambiente y esa es solo una parte. La otra parte también es pensar en toda la gente que está detrás, todos los negocios que se generan detrás de este tema de sostenibilidad. Pensemos también en la parte que estamos conversando con Francisca de cómo el empoderamiento de la mujer logra que esta diversidad se visibilice y hagamos cosas nuevas enfocadas en tener un mejor lugar para vivir y un mejor lugar para trabajar, un mejor lugar para convivir. Hemos visto con este tema de la pandemia que específicamente las mujeres hemos tenido problemas de violencia intrafamiliar, tenemos mucha carga laboral y también mucha carga en el hogar y eso no ha permitido que nosotros despeguemos o logremos estar en la posición en que quisiéramos. Quiero invitarles a todas las personas que nos han visto a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir las redes sociales de Francisca, de Gabriela y de Carmen. Ha sido una conversación para mí muy enriquecedora, les agradezco por esta oportunidad y estamos viéndonos en los siguientes paneles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un buen día. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias, buen día. Un honor compartir con ustedes.